Buenas tardes, desde Montevideo les hablo. Vamos a estudiar hoy el capítulo 42 del Tanya, si Dios quiere. Hasta ahora habíamos estudiado la importancia que tiene el temor a Dios. Hasta ahora habíamos estudiado la importancia que tiene, el rol que tiene el temor a Dios en nuestro servicio a Dios. O sea, no alcanza con servir a Dios con amor, sino que también hace falta tener temor. Ahora, simplemente se entiende de que el amor es el móvil que lleva a que uno cumpla con las obligaciones que tiene, con las mitzvot hacer, las mitzvot positivas, digamos, y que el temor a Dios es lo que ayuda a que uno no transgreda las prohibiciones que Dios nos puso. Lo que explica Notani, lo que explicó en el shiur anterior, en el capítulo 41, que el temor a Dios es necesario también para el cumplimiento de las obligaciones, no solamente para evitar la transgresión de las prohibiciones, sino también para cumplir como corresponde a las obligaciones. Y eso se debe al hecho de que uno tiene que servir a Dios como un sirviente. No alcanza con servir a Dios porque a uno le hace sentir bien o simplemente por amor a Dios, sino que uno tiene que servir a Dios por haber aceptado el yugo divino. También hace falta servir a Dios como un sirviente y para eso hace falta despertar el temor que uno tiene. Ahora hay dos niveles de temor. Hay un temor natural que uno tiene, y después hay un temor que uno cultiva a través de su reflexión, su meditación, su pensamiento sobre la grandeza de Hashem. Y esa es la forma ideal de servirle a Dios, o sea, como consecuencia, o sea, con el temor que viene como consecuencia de la contemplación que uno hace sobre la grandeza de Hashem. Y le lleva a la conclusión de la obligación de servirlo. Y ahora vamos a seguir con este tema. Vihine, de Mashikatuv Leel Binyan Yirat HaTa'a, en cuanto a lo que se escribió anteriormente sobre el tema de Yirat HaTa'a. Yirat HaTa'a es el temor inferior. ¿Qué es el temor inferior? El temor inferior es no un temor, un nivel de temor de gran nivel de concientización, de gran nivel cognitivo, sino de que es el temor que lleva a la práctica, o sea, de que uno llega a la conclusión que tiene que servir a Hashem, aunque no tenga realmente ese sentimiento tan profundamente arraigado, tan claramente desarrollado en su mente o en su corazón. Es simplemente un nivel mínimo de temor que lo lleva a que cumpla con lo que tiene que cumplir. Entonces, a través de explicar de lo que entendimos antes en cuanto al concepto de Yirat HaTa'a, de ese temor inferior, Yuvan Hetev se va a entender muy bien Mashikatuv Bagmara, lo que dice en la Gemara, en Berachot 33b, al Pasuk, sobre el versículo en Deuteronomio 10:12, que dice, Viata Israel, y ahora Israel, Moshe les dice al pueblo judío, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Ki im lirat Hashem Elokecha, nada más que temes a Dios. Así dice el versículo en Deuteronomio 10:12. Pregunta la Gemara en Berachot 33b, Atu yira milta zutretahi. ¿Qué dice Moshe Rabbeinu? ¿Qué es lo que Dios quiere de ustedes? Solamente que le temen. Pregunta la Gemara, ¿acaso es poca cosa llegar a temer a Dios genuinamente, realmente? Como para que Moshe les diga que lo único que Dios quiere es que le temen. Y contesta la Gemara, sí, Legabe Moshe milta zutretahi, que para Moshe era poca cosa, o sea, era algo fácil, era algo natural, no era algo tan complicado. Entonces hay que entender qué es lo que contesta la Gemara. La Gemara dice, de que la Torah dice, Moshe dice al pueblo judío, ¿qué es lo que Dios quiere de ustedes? Simplemente que temen a Dios. Y la Gemara pregunta, ¿acaso es algo tan simple? Y dice, sí, para Moshe era algo simple.
El Lejorá y no muvan a tirutz. A primera vista no se entiende la respuesta que dice la Gemara, de Hashoel Meimachtiv. ¿Qué es lo que dice la Torah? ¿De qué es lo que Dios quiere de ti? Refiriéndose a cada judío. Entonces, ¿qué contesta la Gemara? Que para Moshe no es muy complicado. La Torah dice, no qué es lo que Dios quiere de mí, Moshe, sino qué es lo que Dios quiere de ti, refiriéndose a cada judío. Entonces, ¿qué tipo de respuesta es? Que para Moshe era algo sencillo. Si la pregunta es, ¿cómo es que espera eso de cada judío? Y se refiere a eso como algo sencillo de lograr. El tema es que Kol Nefesh Venefesh mi Beit Israel, que cada alma del pueblo judío, Yeshba Mibchinat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, tiene algo del nivel del alma, algo del alma de Moshe Rabbeinu. Kihu Mishiva Roim, porque él es de los 7 pastores del pueblo judío, Hamamshichim Chayut Velokut Leklalut Neshamot Israel, quien traen energía y divinidad a la generalidad de las almas del pueblo judío. Por eso se llaman pastores del pueblo judío. O sea, son los 7 visitas que nos vienen en Sukkot, que cada uno de ellos cultiva y activa y nutre una faceta determinada dentro del alma de cada judío que refleja la esencia de su respectiva alma, digamos. ¿No? Si tienes Abraham, Yitzhak, Jacob, Abraham nutre al pueblo judío con amor a Dios, Yitzhak nutre al pueblo judío con temor a Dios, y así Jacob, Moshe, Aarón, cada uno cultiva dentro del pueblo judío y despierta y activa dentro de todas las almas una cualidad específica. Por eso se llaman pastores del pueblo judío, porque pastan, cultivan a las almas, nutren a las almas. O Moshe Rabbeinu Alav Shalom, y Moshe Rabbeinu, que en paz descanse, Hu Klalut Kulam, él es el general de todos, o sea, él es el pastor general. Y Nikra Raya Mehemna, y él se llama Raya Mehemna. Raya Mehemna son 2 palabras en arameo que se puede entender como Roe Neeman, pastor fiel, o también el pastor de la fe. Raya Mehemna es un pastor fiel, pero también es pastor de la fe, Dahainu, o sea, Shemamshich Bechinat Hadat, o sea, de que atrae, introduce la característica o la cualidad de dat, de conocimiento, de cognición, de Klalut Israel, en la generalidad del pueblo judío, le da a Hashem para que puedan llegar a conocer a Dios, cada uno de acuerdo al alcance de su alma, de su raíz celestial, su raíz superior, y su alimentación, su nutrición que viene de la raíz del alma de Moshe Rabbeinu, que en paz descanse, que está arraigada en la sefirá de Dat, en la sefirá de conocimiento divino, de Atzilut, que están entre los 10 sefirot del mundo de Atzilut, que están unidas a su fuente, bendito sea, que Dios y su conocimiento es una sola cosa. Él es el conocimiento, Él es el conocedor, y Él es el intelecto con el cual conoce. O sea, como dice el Rambam en el 2 capítulo de Tanya, de que a diferencia del hombre, en el cual se puede distinguir entre el conocedor y el conocimiento con el cual conoce y lo que conoce, que son 3 entes independientes, cuando hablamos de Dios no podemos fraccionarlo así, porque Dios es indivisible. Entonces Dios y su conocimiento y lo que conoce son facetas de un solo ser. O sea que Dios y su conocimiento
es una sola cosa. Entonces, cuando hablamos de las sefirot en el mundo de Atzilut, si son realidades que no son independientes, separadas de Hashem, están totalmente unidas a Hashem. Entonces, cuando hablamos de la sefirá de Dat, de conocimiento divino, es una faceta de Hashem, no es una herramienta que Dios tiene, sino que es una manifestación divina. Y decimos que el alma de Moshe Rabbeinu está arraigada ahí, o sea, de que está conectada de una forma muy directa y muy profunda con Hashem misma, y esa faceta de dar, de conocimiento divino, es la fuente, la raíz del alma de Moshe Rabbeinu. O sea, esa es la esencia, la pasta del alma de Moshe, y él a su vez cultiva y activa esa habilidad y ese potencial dentro del alma de cada judío. O sea, lo que Moshe Rabbeinu cultiva dentro de cada judío es el conocimiento de Hashem. ועוד זאת, יתר על כן, y más todavía hay un tema más acá. בכל דור ודור, en cada generación y generación, יורדים ניצוצים נשמת משה רבינו עליו השלום. Bajan chispas del alma de Moshe Rabbeinu, que en paz descansa. O sea, de su alma, no solamente que todas las almas reaccionan por el efecto de Moshe Rabbeinu directamente, sino que en cada generación vienen al mundo almas que provienen, que son como chispas del alma de Moshe Rabbeinu, o mitlapshin beguf nefesh chachmei hador, y se visten en el cuerpo y en las almas de los sabios de la generación, einei ha'ida, los que están denominados los ojos de la congregación, lelamed dat et ha'am, para enseñar conocimiento al pueblo, de leida gdulat Hashem, y conocer la grandeza de Hashem, uliavdo belei v'nefesh, y para servirlo a Dios con el alma y con el corazón. O sea, con el corazón y con el alma. ¿Qué tiene que ver? Que ha'avodah shebelev y lefi adat, porque el trabajo, el servicio que uno hace, o sea, que uno sirve a Dios, es de acuerdo al conocimiento que uno tiene. De acuerdo al nivel de conocimiento que uno tiene, eso influye el nivel y profundidad de compromiso y de servicio que uno hace para servir a Hashem. Como shekatuv, como dice el versículo, da et Elokei avija, conocer al Dios de tu padre, viavdehu belevav shalem, y servirlo con un corazón entero. Es en Crónicas 28:9. Sí, entonces, que conocer al Dios de tu padre, viavdehu belevav shalem, y servirlo con un corazón completo, benefesh hafitza, y un alma deseante de servir a Hashem. Quiere decir que de acuerdo a cómo uno está consciente de la grandeza de Hashem, eso influye en su dedicación hacia Dios. Entonces lo que dice acá es de que lo que Moshe Rabbeinu, el efecto y el aporte que Moshe hace a cada judío es despertar su conocimiento de Hashem. Ahora vamos a ver lo que es conocimiento. Conocimiento no es una cuestión simplemente de conocimiento académico, teórico. Conocimiento es algo más profundo, como vamos a ver en un instante. Ahora, de acuerdo a este conocimiento, que es una cuestión cognitiva, o sea, lo que uno conoce, reconoce profundamente, eso es lo que despierta después la reacción emocional. Nitzot significa chispa, o sea, ¿qué es una chispa? Una chispa es fuego potencial, o sea, fuego de una chispa una chispa es fuego en su manifestación mínima. Hace falta alimentar la chispa para que desarrolle un fuego permanente y visible y duradero, pero esa es la idea de que las almas que son chispas son la esencia igual que el fuego, aunque en cantidad son menor que el fuego.
pero es fuego, digamos, la esencia es fuego. Una chispa no es una gota de agua, una chispa es, así como la chispa es la misma esencia del fuego, nada más que es más débil o no tan manifiesto, no tan desarrollado, pero la esencia es la misma. Entonces estas neshamot, o sea, baja una energía, una parte de la neshama de Moshe Rabbeinu dentro de los líderes de cada generación, que les da a ellos esa característica o esa sensibilidad que tiene la neshama de Moshe Rabbeinu, y les da el poder de también cultivar y activar eso dentro de cada yudí. Entonces es lo que decimos, que para Moshe temer a Dios no es tan difícil. Cada uno de nosotros nos nutrimos de la neshama de Moshe Rabbeinu. En cada generación hay líderes que tienen algo de la neshama de Moshe Rabbeinu. Entonces es eso lo que nos habilita a poder llegar a ese sentimiento genuino de temor a Hashem. Ulatid Huamer, y en el futuro, en referencia al futuro, dice Veloy Landu Ishet Reyu, de que en el futuro no van a enseñar, como dice Jeremías 31-33, dice, no enseñarán más cada hombre a su vecino y cada hombre a su hermano. Veloy Landu Ishet Reyu Lemor de Uet Hashem, diciendo conocer a Dios. Y Kulam yedu oti de Gomer, porque todos me conocerán. Sí, entonces ahí no va a haber necesidad de que uno enseñe al otro, porque cada uno va a conocerlo en forma natural cuando Mashiach va a venir. Hoy en día, cuando el mundo está tan denso espiritualmente y no percibimos la presencia de Hashem, hace falta que uno enseñe al otro cómo llegar a cultivar un conocimiento que despierte una reacción emocional de cuando Mashiach va a venir y se va a levantar esa nube que obstaculiza la percepción de la presencia de Hashem. Ahí cada uno va a percibir la presencia de Hashem y va a reaccionar acorde. Ahora, lo que está explicando acá es así. Ajikar hadat, pero lo principal del dat, cuando hablamos de dat, de conocimiento, ¿a qué nos referimos? Einaha ideal levada, no es el conocimiento, la información, se informó. Sheyeduk dulat Hashem episofrim episfarim, que la gente va a tener la información por haberlo estudiado de libros y haberlo escuchado de sabios, de escritores. El haikar hulam, eso no es, cuando hablamos de dat, no es eso. Eso que sería yidiá. Yidiá es informarse, información. Pero dat tiene otra connotación. El haikar hu lehamik da'ato b'gdulat Hashem. La idea acá es profundizar su conocimiento, su conciencia, su concientización en la grandeza de Hashem. V'litkoa machshavto be'Hashem bechozek, y meter su pensamiento en Dios con fuerza, ve'ometz halev ve'hamoach, y con coraje y fortaleza del corazón y el cerebro, hasta que su pensamiento esté atado a Dios, de kesher mitzvah chazak, con un nudo fuerte, que Moshe mikushelet bedavar gashmi shelo ebenei basar, de tal manera, de la misma manera como está unido con algo físico que ve con los ojos físicos. Umamik bo machshavto que no da. O sea, de que cuando una persona se fija y se concentra en algo físico, eso crea un vínculo, lo conecta. Que no da, como sabemos, la idea de dat, conocimiento, es una conexión, la idea es conectarse. Como decimos en Génesis, de que Adán conoció a Javá. La idea de conocer a Javá no significa que conoció simplemente, como dice en Génesis 4:1, ¿no? De que la idea de
de Da'at es conocer íntimamente, conectarse, no simplemente saber de su existencia, o le presentar o no le quitar como estás. Entonces ahí, Vadam Yadat Chava, Adam conoció a Chava, significa se conectó con ella íntimamente, profundamente, y cuando utilizamos ese verbo en cuanto a Dios, en cuanto a nuestro vínculo con Dios, la idea es también una conexión muy íntima, muy profunda, muy abarcadora, muy penetradora. Y esa fuerza y ese atributo para atar, conectar su cognición, su conocimiento, su conciencia con Dios, lo tiene porque se nutre del alma de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es la manifestación máxima de ese tipo de conexión con Hashem. De una conexión con Hashem, como nosotros nos conectamos con las cosas que conocemos y con los cuales nos conectamos. Moshe Rabbeinu tuvo la capacidad de conectarse con Dios de la misma manera y nutre las almas de toda Am Israel para que podamos nosotros conectarnos con Dios. Pero siendo de que el alma se vistió en el cuerpo, siendo de que el alma no es algo que está independiente del cuerpo, que está enchufado, está conectado, atado, sino que está vestido dentro del sistema del cuerpo y tiene que obrar dentro del envoltorio del cuerpo y sus limitantes. Entonces el alma tiene que hacer un doble y cuádruple esfuerzo para poder activar y liberar ese potencial de conocimiento de Hashem que tiene. O sea, el alma lo tiene por su conexión con el alma de Moshe Rabbeinu. Pero debido a que el alma ahora se encuentra vestida dentro del cuerpo, ahora tiene que hacer un doble y cuádruple esfuerzo para poder manifestar, conectarse con y manifestar esa dimensión y ese potencial que tiene para conectarse con Hashem. Ahora voy a explicar por qué un esfuerzo doble y cuádruple. Un esfuerzo es Yigiyat Basar, un esfuerzo físico, un esfuerzo del cuerpo. Levatesh et aguf para romper al cuerpo. O sea, machacar el cuerpo, leachnió y subyugarlo, shelo yachshich alor nefesh, para que no oscurezca, para que no obstaculice, para que no impida y no tape la luz del alma. Como se explicó anteriormente en nombre del Zohar, en capítulo 29, que dice ahí, de gufa de los salik beinahora de nishmata mevachinle, de que así como un tronco de madera, que el fuego no se le prende, para que se le prenda el fuego, se rompe, se parte el tronco en astillas, y así también con el cuerpo, que el alma no prende, la luz del alma no prende en el cuerpo, hace falta machacar el cuerpo y abatirlo para que no obstaculice, obstruya al alma. Y eso es por medio de pensamientos de Teshuvah, desde lo profundo del corazón, como se explica ahí. ¿Sí? Cuando la persona ha debilitado el aspecto burdo del cuerpo, de manera que éste no estorbe más, se hace posible que la luz del alma se torne manifiesta. Esta entonces es una manera de esfuerzo que se conoce como esfuerzo de la carne. Es una nota que en el Tanya en español. Entonces, antes que nada, hay que sacar el efecto del cuerpo de por medio que impide que el alma pueda manifestarse y hacer lo que tiene que hacer para tener esa sensibilidad del alma manifiesta.
Entonces, primero hay que luchar contra el cuerpo. Eso es un esfuerzo. Y el segundo esfuerzo es la shenit. El segundo esfuerzo es Yigiat HaNefesh, es el esfuerzo del alma, no el esfuerzo del cuerpo. Es el esfuerzo del alma, Shelo tichbad aleo havodah, para que no le resulte pesado el trabajo, ligam machshavta, para esforzar su pensamiento, lahamik ulitbonen, profundizarse y contemplar, bigdulat Hashem, en la grandeza de Hashem, shagdolar tzufa, un largo tiempo ininterrumpido. Sí, entonces eso requiere un esfuerzo para que uno pueda contemplar y pensar un largo tiempo, que shiur shazu inashaveh bechol nefesh, porque el tiempo necesario para contemplar, para cultivar esa sensibilidad no es igual para todos. Yesh nefesh zakah betiva, hay un alma más pura, más refinada naturalmente, shemiyad shemitbonenet bigdulat Hashem, que apenas se pone a pensar y reflexionar en la grandeza de Hashem, yagia elea yira o pachad Hashem, enseguida va a despertar el temor a Dios. Como shekatuv b'Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Aleph, como dice en Shulchan Aruch Orach Chaim, primer capítulo, sheitbonen ha'adam shemelech hagadol, que cuando la persona reflexione sobre el hecho, shemelech hagadol, que el gran rey, melech machei hamlachim, el rey de los reyes, HaKadosh Baruch Hu, santo bendito sea, Hashem malei kol haaretz kvodo, que toda la tierra está llena de su gloria, omed alav, está parado encima de él, o al lado de él, veroe b'maasav, y ve sus acciones. Y si una persona reflexiona eso, de que el mismo rey de los reyes está parado al lado mío, mirándome, observándome, miyad yagia elav ha'yirah v'chul, enseguida se le va a despertar el temor a Dios y va a comportarse acorde. Entonces hay quienes con poco pensamiento, con poca reflexión, con poca concientización, enseguida se le despierta el sentimiento correspondiente. V'yesh nefesh shfila b'tiva v'tolota, y hay almas que son más burdos, más bajos naturalmente, desde su nacimiento, mimekor chotzva, de la fuente de donde fueron talladas, mimadrigot tachtonot yutzfilot de Asiyah, de los niveles inferiores, de las 10 sefirot del mundo de Asiyah, que es el mundo inferior entre los 4 mundos, velot tuchal limtzot b'machshavta elokut, y no va a poder encontrar y captar con su pensamiento la presencia divina. Ki'im b'koshi b'chazaka, solamente con mucha dificultad y mucho esfuerzo. Ubifrat im hutmea b'chatat neurim, especialmente si fue contaminado con los pecados de la juventud. Shehaovanot mavdilim, que los pecados son los que sirven para separar entre uno y Dios. Si una pared de hierro no puede separar entre uno y Dios. Lo que separa entre uno y Dios son sus propios pecados, lo que hacen esa interferencia. Son como nubes, que pequeñas nubes se van juntando hasta que se forma toda una nube grande que impide, que bloquea esa conexión. Como שכתוב בספר חסידים, סימן ל"ה, como dice en el libro de Hasidim, se llama el libro de Hasidim, capítulo 35. Sí. No obstante, בקושי ובחזקה, con esfuerzo y dificultad, y esfuerzo, שתתחזק מאוד מחשבתו, al esforzarse mucho con su pensamiento, באומץ וביגיעה, con esfuerzo y más esfuerzo, יגיעה רבה ועומק גדול, y con mucha profundidad, להעמיק בגדולת השם, a profundizarse en pensar en la grandeza de Hashem, שעה גדולה, un largo rato, por más bajo que sea el origen de su alma, si hace el gran esfuerzo necesario, בוודאי תגיע אליו על כל פנים, seguramente le llegará por lo menos היראה תתא הנ"ל, ese temor mínimo que hablamos antes, el temor inferior. O sea, por más que no va a llegar a tener ese gran amor que viene a través de la contemplación que uno tiene a la grandeza de Dios y a raíz de su comprensión de la grandeza de Hashem, eso despierta en uno un temor de ese nivel, ¿no? Pero el que tiene un alma de un origen más bajo,
se va a esforzar, pero algo de sensibilidad, de temor le va a llegar, aunque sea el nivel mínimo, el temor que lo lleva a la conclusión que tiene que servir a Dios. O como Amru Razal, como dijeron nuestros sabios, Yagati Umatzati también, de que si uno en el Talmud, en Megillah 6b, que dice ahí de que uno que te dice, no me esforcé y encontré, no lo creas. Si te dice, me esforcé y no encontré, no lo creas. Se dice en otro orden. Me esforcé, no encontré, no lo creas. No me esforcé y encontré, no lo creas. Si dice Yagati Umatzati también. Si uno dice me esforcé y encontré, créelo. O sea, de que acá, por más de que le viene con mucha dificultad, si se esfuerza realmente, sin duda va a lograr y llegar a su objetivo, que es generar en sí mismo ese temor hacia Dios. O que y como está escrito en Proverbios, capítulo 2, versículos 4 y 5, o que matmonim techapsena, si la vas a buscar como la plata, como y matmonim techapsena, y lo vas a buscar como los tesoros ocultos, hasta vinirat Hashem. Entonces comprenderás el temor a Dios. O sea, si vas a buscar, a esforzarse, a buscar lograr tener ese sentimiento hacia Dios, si te vas a esforzar como te esforzas para buscar el dinero, buscar algún tesoro, si vas a poner todo el esfuerzo y empeño, entonces ahí vas a entender y comprender el temor a Dios. Pirush, ¿qué quiere decir? Así como una persona busca un tesoro escondido en las profundidades de la tierra, que cava y lo busca con gran esfuerzo, así con esa idea, con esa imagen, buscar y cavar y esforzarse con gran esfuerzo, legalot otzar shirat shamayim, para revelar, descubrir el tesoro de temor a Dios, hatzafun umustar bebinat halev shel kol adam Yisrael, que está oculto y que está guardado en la comprensión del corazón, en el entendimiento del corazón de cada individuo del pueblo de Israel, shehi bechina umadriga shelamayla miazman, que eso es una cualidad y nivel que trasciende los límites del tiempo. ¿Sí? Como para que uno no diga de que ahora no lo tengo. Es algo que es permanente, inalterable. Siempre uno lo va a tener. Y eso es el temor natural que está oculto en el corazón, lo cual hablamos anteriormente. O sea, cada uno lo tiene. Es cuestión de llegar a cavar hasta destaparlo, hasta activarlo. Pero para que ese temor oculto natural que cada yudí tiene en su corazón, para que llegue a ser efectivo, para que llegue a afectarlo en su acción, en cuanto al temor al pecado, para que se aparte del mal en la acción, en la palabra y en el pensamiento, para que eso lo afecte, para que ese temor escondido que uno tiene salga y lo influya en la práctica, tiene que revelarla y sacarla, destaparla de los escondites del corazón que trasciende al tiempo, la vía de Bechinat Machshava Mamash Shebemoach, y llevarla al pensamiento mismo en el cerebro, lehamik ba machshavto, profundizar su pensamiento en eso, meshach zman mamash, o sea, pensar concretamente en eso, hasta que su efecto salga de su estado potencial a la práctica misma, o sea, para apartarse concretamente del mal y hacer el bien, en el pensamiento, en el habla y en la
por Dios que está mirando y atento, escuchando, prestando atención y entendiendo el kol maaseo, a todo lo que él está haciendo, a lo que el hombre está haciendo, ubochen kleyotav libo, y revisa sus riñones y su corazón, y por eso es de que abstiene de hacer o transgredir la voluntad de Hashem, por el temor de Hashem que está delante de él, o que mamar azal, como dijeron nuestros sabios, istakel b'shlosha dvarim, fíjate en tres cosas, como dice en Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 1, istakel b'shlosha dvarim, fíjate en tres cosas, y no vas a llegar ni a las manos del pecado. Ain roa, un ojo ve, Ozen shamat, y un oído escucha. Sé que Dios siempre está vigilando, controlando, mirando. Ahora, para que una persona se concientice de eso, requiere ese esfuerzo, requiere esa contemplación y profundización con el pensamiento para destapar, activar, revelar, manifestar esa convicción que uno tiene subconsciente y llevarla a la conciencia para que lo influya y lo afecte concretamente en su comportamiento concreto. Gam que en lo de mutaguf, y a pesar de que Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios escucha o ve? Al contrario, justamente porque no tiene cuerpo, no significa que no ve, no escucha, sino al revés, no tiene los límites de un cuerpo. Hakol galub yadu lefanav v'yeteset leinket. O sea, todo está revelado y sabido delante de él con mucho más, con mucho más fuerza, leinket infinitamente, miriat ayim shmiat ozen derech mashal, mucho más de lo que el ojo puede percibir, puede ver, y lo que el oído puede escuchar. Porque no tiene los límites del ojo y del oído. Rakwa derech mashal es como, por ejemplo, como es que Dios sabe lo que pasa, es como, por ejemplo, como Adam hayodeo margish biatzmo, como, por ejemplo, metafóricamente, la persona, el hombre que sabe y siente en sí mismo, kol ma shena'aseh v'nifal b'chad b'chol ramach ivarav, todo lo que pasa y todo lo que afecta uno de sus 248 órganos, como kor o hom, por ejemplo, frío o calor, inclusive el calor que puede quemar una de las uñas o las uñas de sus pies, por ejemplo, y si se quemó con fuego, lo siente. Nadie le tiene que contar, es automático que está consciente con lo que pasa, aún con lo más insignificante de su cuerpo, que son las uñas de los pies. Entonces siente todo lo que pasa y lo siente, digamos, al órgano mismo. Y todo lo que le afecta, todo lo que sufre cualquier órgano de su cuerpo, sabe y lo siente con su cabeza en forma automática. Y parecido a ese conocimiento, metafóricamente, Dios sabe Dios sabe todo lo que ocurre en todo lo que las criaturas superiores, inferiores, porque todo lo que existe en el mundo existe gracias a la energía divina que las hace existir. Como está escrito, que todo viene de ti. En Crónicas 1, capítulo 29, versículo 14. Y eso lo que está escrito. Y lo que decimos en la plegaria de Musaf de Rosh Hashanah, de que y también ninguna criatura lo nichad mimeka no está oculta de ti. O como shkatav Rambam, y como escribió el Rambam, y los sabios de la Kabbalah están de acuerdo con esa afirmación del Rambam. Como shkatav Haramak Bepardes, como Ramak, el Moshe Cordovero, el alumno del Arizal, escribe en el libro Pardes,
Shebidiat atzmo kaviachol, que con su autoconocimiento, yodea kol hanivraim animtzim mitat imatzol v'chule. O sea, de que con su propio conocimiento conoce todo lo que pasa en el mundo. O sea, no es que conoce algo fuera de sí, porque no hay nada fuera de sí. Entonces Dios sabe lo que pasa en todo el mundo, porque todo el mundo es dependiente de Él. O sea, no hay nada fuera de Él. Entonces, así como una persona sabe lo que pasa con cualquier parte de su cuerpo sin que nadie le venga a decir, entonces también es de que Dios sabe lo que pasa en el mundo en forma automática. O sea, cuando decimos de que Dios mira, este ejemplo de que Dios sabe como la persona sabe, es como para calmar al oído, es como darnos una manera de hablar. En realidad, esa metáfora del alma y el cuerpo, como uno sabe todo lo que pasa con el cuerpo, no se compara con lo que queremos ejemplificar con eso. Porque el alma del hombre, inclusive el alma intelectual y divina, se ve afectada por lo que pasa con el cuerpo y el dolor que sufre el cuerpo. Porque está vestido en el alma vital, que está vestido en el cuerpo. O sea, de que el alma divina no es indiferente a lo que pasa con el cuerpo, no se ve inafectada por lo que pasa con el cuerpo. Lo que pasa con el cuerpo, si uno está sufriendo, eso afecta al alma divina también, que está vestida en el alma vital, que está vestida en el cuerpo, no es algo digamos, separada del cuerpo. En cambio, en cuanto al vínculo que Dios tiene con el mundo, a diferencia del vínculo que el alma tiene con el cuerpo, que el alma se ve afectada por la condición del cuerpo, Dios no se ve afectado por los cambios del mundo, lo que pasa en el mundo. Ni siquiera del mundo mismo. O sea, nada de lo que exista en el mundo lo afecta, lo cambia a Dios. Ahora, la metáfora solamente para que podamos imaginarnos nosotros algo de cómo es que Dios sabe todo lo que pasa en el mundo. Si Dios, ¿cómo sabe todo lo que pasa en el mundo? Hay muchas cosas pasando en el mundo. Entonces decimos, así como uno sabe, si le duele el pie, le duele la cabeza, nadie le tiene que contar, lo sabe en forma automática, así Hashem sabe lo que pasa en forma automática. Con la diferencia que el hombre está afectado por lo que le pasa. Si tiene dolor de cabeza, el alma divina no puede estudiar Torah ignorando, o estudiar o dedicarse a servir a Dios si el cuerpo no está doliendo, está con dolor. En cambio Dios, si bien sienta todo el mundo, está consciente de lo que pasa en todo el mundo, sabe íntimamente lo que pasa en todo el mundo, no es afectado por lo que pasa en el mundo. Es una gran diferencia y es por eso solamente un ejemplo con ciertas cualificaciones de ejemplo. Bien, entonces una persona se va a pensar de que Dios mismo está mirándome y considerando todo lo que yo hago. Para poder entender esto bien en nuestra mente, ya nuestros sabios se extendieron mucho en sus libros para explicarnos ese concepto, para que podamos nosotros concientizarnos y entenderlo cabalmente. Pero de hecho todos los pueblos judíos son creyentes, hijos de creyentes, sin haber llegado a esa fe por medio de la investigación y la filosofía. Y decimos en la tefilá, tú eres, todos los días, decimos, tú exististe antes que el mundo fue creado, existirás después y de la misma manera. Canal Perchav, como explicamos antes en el capítulo 20. Entonces, eso lo dice cada judío, de que, refiriéndose a Dios, de que Dios es igual antes y después de haber creado al mundo, y no lo dice porque investigó y llegó a la conclusión luego de mucho estudio, sino que es algo natural, algo intuitivo, algo
natural, que dice con una convicción natural. Entonces, uno puede entenderlo conscientemente a través de la contemplación, o tiene la convicción natural sin haber contemplado demasiado. הנה כל אדם ישראל, cada integrante del pueblo judío, יהיה מי שיהיה, sea quien fuera, שיתבונן בזה שעה גדולה, cuando vaya a contemplar este concepto, בכל יום, cada día, איך שהקדוש ברוך הוא מלא ממש את העליונים ואת התחתונים, como Dios llena mismo a todos los mundos superiores y a los mundos inferiores, o sea, todas las facetas y todas las dimensiones de existencia está lleno de Hashem, están llenas de Hashem. ואת השמיים ואת הארץ ממש מלא כל הארץ כבודו ממש, y llena los cielos y la tierra, y está todo lleno de la gloria de Hashem mismo, no simplemente algo teórico, sino que Dios mismo está dentro de cada detalle y no hay nada que exista fuera de la energía divina que la hace existir y lo vitaliza. Y Dios está mirando y controlando y atento a lo que pasa en sus riñones y en su corazón, y todas sus acciones y todas sus palabras, y todos sus pasos, y cuenta todos los pasos que uno hace. Entonces, cuando una persona está consciente de eso, y se concientiza que Dios mismo está acá mismo mirándome a mí mismo y le importa lo que yo mismo hago, o sea, ¿no? Entonces ahí se va a fijar en él, en su corazón, el temor a Dios por la duración del día. Cuando vaya a pensar en eso, aunque sea con una leve reflexión, en cualquier momento, cuando vaya a recordar en esa reflexión que tuvo al principio del día, y el surmerá va a ser todo, entonces lo va a llevar a que se aparte del mal y que haga el bien, en el pensamiento, en el habla, en la acción, para no defraudarlo, para no rebelarse en contra de la gloria de Hashem, o sea, no defraudar. Dios mismo me está mirando, ¿cómo voy a hacer yo algo que va en contra de él si él mismo me lo está mirando en este momento? Hashem ale kol haaretz, que Dios llena toda la tierra, está al lado mío, arriba mío, frente mío, mirando lo que hago, y si uno está consciente de eso, no le va a dar el tupé para hacer algo en contra de Hashem, en su cara. וכמאמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, כנ"ל, y como dijo Rabbi Yochanan ben Zakkai a sus alumnos, que dice el Talmud en Berachot 28b, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, antes de fallecer, sus alumnos lo acompañaban y le pedían de que les dé un testamento, que les diga algo, y dijo que ojalá que ustedes teman a Dios, por lo menos como teman a un ser humano. Preguntaron, tampoco, o sea, Dios es infinitamente superior. Y dice, cuando uno peca, ¿qué dice? Ojalá que nadie me vea. Entonces, si uno temería a Dios de la misma manera, o sea, de no transgredir mientras lo mira y estar consciente que lo está mirando, entonces estaría bien. Entonces es lo que decimos, de que cuando una persona reflexiona y se concientiza de que Hashem está parado delante de él y lo tiene tan real como si estuviera una persona mirándolo, como dijo Rabbi Yochanan ben Zakkai a sus alumnos, como dijimos antes, y eso es lo que dice, ¿no? Como dice antes el capítulo 41 de Tanya, y eso es lo que dice el versículo en Deuteronomio 10:12, Ki im lirat Hashem elokecha, lo que dijimos de que qué es lo que Dios pide de ti, solamente que temes a Dios tu Dios, la lechet bechol derachav, para caminar en todos sus caminos. Shehi yirah meviah likiyum mitzvotav yitbarach mesur melav asetov. Dice, para temer a Dios, para caminar en su camino, o sea, un temor que alcanza para que uno actúe acorde. No hablamos acá de un temor tan elevado, abstracto, muy elevado, que no es necesario para afectar la conducta de la persona. Eso ya es un temor, eso ya es un vínculo a un nivel más alto. Pero el nivel de temor mínimo al cual
sobre el cual decimos de que cada uno puede lograrlo, es el temor que lleva a la acción, que eso es un temor de mínima categoría. De vuelta, es lo que dice el versículo que mencionamos al principio de este capítulo, ¿qué es lo que Dios quiere decir? Solamente que lo temes, la lejet bechol derachav, para caminar en sus caminos. O sea, que la segunda parte de la frase cualifica la primera. O sea, un temor que lleva al cumplimiento de los preceptos de Hashem, Besur Melah, de hacer tov en cuanto a apartarse del mal y hacer el bien. Y eso es lo que dijimos antes, que eso es el nivel de temor básico, el nivel de temor inferior, el temor práctico, digamos, el temor que lleva a la práctica. Moshe, y en cuanto a Moshe Rabbeinu, en relación a Moshe, ¿qué dijo Talmud? ¿Acaso es algo tan sencillo? Dijo Talmud, sí, para Moshe es tan sencillo. Y dijimos, bueno, nosotros no somos Moshe, y eso es lo que dice, Moshe, referente a Moshe. ¿Qué quiere decir? Está Moshe, está lo que Moshe, en la dimensión de Moshe, o sea, en cuanto al nivel de conocimiento, de concientización que hay dentro de cada alma judía, dentro de cada alma divina, para el alma divina que cada uno de nosotros poseemos, para ella es algo sencillo, algo fácil, como dijimos antes, porque a través de pensar en la grandeza de Hashem, puede despertar en sí ese temor que lleva al comportamiento acorde a la voluntad de Hashem. Shadat hu amekashem atzponei binat alev, porque el dat, la cognición, el dat, la capacidad de dat, es lo que une, lo que está oculto en los recesos del entendimiento del corazón, el bechinat gilui b'machshava mamash, con la revelación del pensamiento mismo, que yadua liyodechen, como es sabido a los conocedores de las enseñanzas cabalísticas. O sea, de que el dat es el puente entre el subconsciente y el consciente. Entonces, lo que uno lleva adentro de su corazón y está ahí latente, es por medio del dat, de la parte cognitiva, de la facultad de la cognición, que uno lo extrae de su escondite subconsciente y lo conecta con el pensamiento consciente. De otro discor, y otra cosa recordará que Kemosh Bemelach Basar Adam, que así como en cuanto a un rey físico, Ikar Hayirahi Mipnimiyuto Vechayuto, de qué es lo que uno tiene miedo cuando hablamos del temor al rey. ¿A qué tiene miedo? ¿Es del cuerpo del rey o del rey, de la personalidad del rey mismo, que está dentro de su cuerpo? Mipnimiyuto Vechayuto Velomigufo. O sea, no es que tiene miedo al cuerpo del rey. Porque, cuando el rey duerme, nadie tiene miedo al rey cuando está durmiendo. Tiene miedo al rey cuando el rey está despierto, el rey. O sea, lo que está dentro del cuerpo del rey es lo que impone miedo. Y aquí, uno no ve la vitalidad del rey, uno no ve el alma del rey, la persona del rey mismo, Rak b'nei asejo, solo con el intelecto. Cuando tú ves al rey durmiendo o despierto, eso no es un cambio, digamos, no ves al rey. O sea, al cuerpo del rey lo ves siempre. Pero ¿qué es lo que distingue entre cuando estás durmiendo y despierto? No lo que tú ves con el ojo físico, sino lo que tú comprendes con tu intelecto, con los ojos del intelecto. A través de que tu ojo mira al cuerpo físico del rey y la ropa del rey, y con tu ojo identificas que ese es el rey, no tienes miedo a la ropa del rey ni al cuerpo del rey, sino al ver a la ropa del rey o al cuerpo del rey, deducís que el rey se encuentra dentro de ese cuerpo y detrás de esa ropa, y es a eso lo que uno teme. Si es así, así uno tiene que temer a Dios. O sea, ¿qué dijimos antes? Es difícil temer a Dios si no lo ves.
Pero si nos ponemos a pensar, al rey tampoco lo vemos al rey. Vemos al cuerpo. Y de ahí deducimos que el rey está dentro de su cuerpo. Entonces lo mismo pasa con Dios. A través de mirar al mundo, a los cielos y la tierra, y todos sus huestes, de que Dios, la luz divina, está en ellos para vitalizarlos, para criarlos, para que existan y para que funcionen. Entonces, a través de ver lo que vendría a ser el cuerpo, la vestimenta, la parte superficial, deducimos lo que hay adentro. Igual que cuando vemos al rey, deducimos lo que hay adentro. Es eso lo que nos impone el temor. Y como dice la nota, y también vemos con el ojo, de que los huestes del cielo están nulos, se anulan a Dios, se subyugan a Dios. De que todos los días el sol y la luna suben en el este y bajan al oeste. O sea, van hacia el oeste, cuando bajan, que Mamar Azal, y ahí decimos que la Shekhinah está en el oeste. En el Bet HaMikdash, la Shekhinah estaba en el oeste de la estructura. Entonces, los oestes, el sol y la luna suben en el este y bajan en el oeste, y eso indica su subyugación, su servidumbre a Dios, que le rinden honor. Como explicaron nuestros sabios, al Pasuk, en Bava Batra, página 25, sobre el versículo la legión de los cielos inclinan a ti. O sea, explican nuestros sabios por qué los huestes del cielo van hacia el oeste, porque la Shekhinah está en el oeste. Resulta que siempre están yendo hacia el oeste. O sea, como están arrodillándose y subyugándose, anulándose frente a su creador. Entonces, aquí, inclusive uno que nunca vio al rey y no lo conoce, no obstante, cuando entra al palacio del rey, y ve a los ministros, muchos y respetuosos ministros, todos arrodillándose a una persona, aunque nunca lo vio, nunca lo conoció personalmente, el mero hecho de ver que todos los grandes ministros y autoridades se arrodillan, se inclinan hacia el rey, eso mismo despierta en él un temor hacia el rey, hacia el cual todos están prosternándose. Y a pesar de que Dios se manifiesta en el mundo a través de muchas vestimentas, de muchos filtros, digamos, que ocultan su presencia, no lo vemos, vemos un mundo que parece funcionar solo. Entonces vuelve a la metáfora de un rey físico. Uno tiene miedo al rey independientemente de la cantidad de ropa que tiene puesto. ¿Sí? Entonces no hay diferencia en el temor que uno tiene al rey físico, ben shuarum, si está desnudo, o ben shulavush lavush echad, o si tiene una vestimenta puesta, o ben shulavush lavushim rabim, o si tiene muchas vestimentas puestas. El rey es el rey, independientemente de cuán oculto, y cuán tapado, y cuán vestido esté. Entonces ahí tenemos otro punto para tomar en cuenta para despertar el temor a Dios. O sea, el hecho que no lo vemos, tenemos que pensar, a un rey tampoco vemos al rey, sino que deducimos su presencia, y así lo mismo, miramos al mundo, de ahí podemos llegar a deducir qué hay detrás de todo esto. Y además el hecho que los astros y el cielo, o sea, el sol y la luna, van hacia el oeste en expresando su subyugación y su inclinación hacia Hashem. El haikar huwa hergel hargil dato machshavto tamid. Sino el tema acá es, lo principal es acostumbrarse.
O sea, ¿cómo llega uno a tener esa concientización, ese conocimiento tan íntimo de Hashem y tan presente, tan tangible, tan real, digamos? Es a través del acostumbramiento. Para acostumbrar su conciencia y su pensamiento constantemente, para que sea fijo en su corazón y en su cerebro constantemente, que todo lo que él ve con sus ojos, los cielos, la tierra, todo lo que contiene, todos son nada más que vestimentas superficiales, externas, del Rey, Dios bendito sea. Entonces, cuando uno se acostumbra a todo lo que ve, ver en eso una vestimenta por medio de la cual Dios se manifiesta, a través de eso va a recordar siempre qué hay adentro de eso y qué es lo que lo hace funcionar, qué es lo que lo hace existir, cuál es su fuente de vida, de vitalidad. Entonces es una cuestión de acostumbrarse a ver eso constantemente. Y este concepto del adiestramiento y la constancia en eso, ese concepto también está incluido, englobado en la expresión emuná. Emuná se traduce normalmente como fe, pero emuná también implica shulashon regilut, o sea, es una cuestión de acostumbramiento, adiestramiento. Shemargil Hadam et atzmo, que la persona se acostumbra, como Uman Hameamen Yadav, como un artesano que entrena a sus manos. Un artesano se llama Uman. ¿Por qué se llama Uman? Porque tiene adiestrado, acostumbrado sus manos a hacer lo que la artesanía en la cual se especializa. Entonces, mismo en cuanto a Emuná. Emuná es el acostumbramiento y adiestramiento para poder ser sensible y ver y percibir dentro de cada situación la grandeza de Hashem que hay detrás. Acá en la nota, leo de la nota en español, dice así: lo que acabamos de decir responde a una pregunta. ¿Cómo podemos decir aquí que la nulificación del mundo ante Dios es un concepto que puede percibirse intelectualmente, cuando en el capítulo 33 el Alter Rebbe explicó que era una cuestión de fe? También en este capítulo hemos aprendido que es una cuestión de fe, que todos los judíos son creyentes, descendientes de creyentes. La fe y el intelecto no solo son dos entidades diferentes, sino que son antitéticas. Por ejemplo, cuando algo es comprendido, la fe no es necesaria. La gente dice, ver es creer. Y no es así, pero uno ve, ya no hace falta creer. Pero eso el Alter Rebbe prosigue explicando que esta percepción intelectual está también implícita en la palabra emuná. Pues esta palabra está etimológicamente enraizada en la palabra humán, artesano. Para que un artesano dotado de talento para la pintura, la orfebrería o lo que fuera sea exitoso, debe habituarse y entrenar sus manos. Solo entonces revelarán ellas los talentos artesanales latentes que se encuentran en su alma. Lo mismo es cierto aquí. El alma de cada yudí posee la fe mencionada antes. Sin embargo, a fin de que esta fe se concretice, de modo que las acciones del hombre sean en consonancia con ella, este debe habituarse y entrenarse a tomar conciencia de que todo lo que ve, el cielo, la tierra, toda la creación, no son más que vestimentas externas de Hashem, de Dios. Recordando constantemente que su aspecto interior es divinidad, se revelará la fe esencial del alma y afectará sus acciones. Sus órganos corporales seguirán entonces los dictados de su fe. Es una nota del Rebbe. Entonces acá es lo que está explicando, qué es lo que el Alter Rebbe está explicando acá con esto. O sea, de que la idea es, fe implica lo que, o sea, emuná significa fe, pero la idea de emuná es que hay que entrenar la fe, o sea, hay que acostumbrarse a ver la realidad de cierta manera, a verla por lo que es y no por lo que aparenta ser. Entonces, así como el artesano entrena sus manos para que expresen el don artístico latente que tiene, así también nosotros tenemos que entrenar a nosotros mismos para expresar
ese don latente que tenemos, que es la fe en Hashem. Gam liot lizikaron tamid lashon Chazal, y también para que se recuerde siempre lo que dijeron la expresión de nuestros sabios. Kabbalat ol Malchut Shamayim, el asumir el yugo del reino celestial, Shehu Kinyan Som Tasim Alecha Melech, que eso es parecido al mandato de Deuteronomio 17:15, donde dice que pondrás un rey sobre ti, como Shkatuba Makom Acher, como explica en otro lado, que Akadosh Baruch Hu maniach et elyonim et tachtonim, porque Dios deja los mundos superiores, los mundos inferiores, umeached malchuto aleinu v'chulu, y coloca de manera singular su reino sobre nosotros. Vanachnu mekablim, nosotros aceptamos el yugo celestial. Zeu inyan eshtachavaot shebitfilat yudchet, eso es el tema de cuando inclinamos en la tefila de la Amida, achar kabbalat ol malchut shamayim b'dibur b'kriyat shema, luego de asumir el yugo divino verbalmente, cuando decimos el Shema, nos inclinamos como para llevar a la acción esa aceptación del yugo divino, como dice, como explica en otro lugar. Y como acá también el Rebbe explica el motivo de que el Alter Rebbe continúe ahora diciendo que también debe haber un recuerdo constante del concepto de asumir el yugo de Hashem, que es como poner un rey sobre ti, es que hasta este momento se ha explicado cómo genera el judío el temor a Dios a través de la contemplación intelectual. El grado de temor que habrá de despertar será exactamente proporcional al alcance de su contemplación. Cuanto más profunda sea esta, tanto mayor será el temor. También depende de la medida en que cada individuo es regido por su intelecto. Lo que es más, es demasiado esperar que toda la gente alcance constantemente un estado de conciencia intelectual. Sin embargo, todos tienen el deber de estar en un permanente estado de temor a Dios. Por eso el Alter Rebbe pasa a continuación a hacer su elaboración en un marco mental que puede y debe existir constantemente, el de la aceptación del yugo del reino del cielo. Este no se logra por medio de la contemplación, más bien viene como resultado de la sola fe. Y este estado puede existir permanentemente en todos los individuos. O sea, de que después de haber explicado lo importante que es tener el temor a Hashem, y uno puede lograr un nivel de temor a través de la contemplación de cuán grande es Dios, y por lo tanto me subyugo a ante su presencia, pero no todo el mundo puede llegar a esta concientización. Entonces, por lo tanto, por lo menos que asuma el yugo divino por disciplina, por asumir el yugo, aunque no ha llegado a eso a través de la contemplación.